están? Es un gusto volver a estar a través de La Voz Universal desde Santa Cruz para el mundo, tocando hoy un tema que nos va a permitir conocer realidades, pero además recurrir un poco a los estudios, a los análisis que se hacen, a la academia, y que hoy lo vamos a compartir con una institución. Tenemos hoy la entrevista con el director ejecutivo del CEGIS, que es el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, que tiene su centro en Santa Cruz. Estamos con Miguel Vargas, así que le damos ya nomás la bienvenida. Vamos a aprovechar de la mejor manera este tiempo que tenemos con usted, Miguel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mercedes, por la invitación. Es un gusto estar acá y estamos a disposición para dialogar. Este es un rinconcito en el que tratamos también compartir conocimiento. Empecemos mostrándole a la gente CEGIS, ¿no? Que además tiene muchos años de trabajo en la investigación, pero expliquémosles a la gente. Bueno, el CEGIS es una institución civil sin fines de lucro. Tenemos 45 años de vida institucional. Nacimos acá en Santa Cruz de la Sierra como una pequeña oficina que brindaba asesoramiento jurídico popular, militando en la defensa y la promoción de los derechos humanos en un contexto de dictadura en el que las libertades fundamentales se habían restringido. Y de manera paulatina nos vamos acercando en nuestro trabajo a trabajadores asalariados del campo, campesinos, el movimiento indígena, y en esa senda, a partir de principios de los 90, cuando emerge el movimiento indígena de las tierras bajas, demandando territorio, dignidad, se inicia el proceso histórico por la recuperación, la consolidación, la restitución de los territorios indígenas. Es que nos sumamos a ese proyecto y brindamos asesoría jurídica en la titulación, el saneamiento de 24 territorios indígenas, ¿no? En una extensión de 11 millones de hectáreas aproximadamente. Entonces es a partir de ese encuentro con el movimiento indígena que el CEGIS se especializa en esta temática, siempre en la perspectiva de la defensa, la promoción de los derechos humanos. Hemos acompañado al movimiento indígena de las tierras bajas, no solo en el proceso de saneamiento y titulación de sus tierras, sino también en procesos de reforma estructural, como por ejemplo la modificación a la Constitución Política del Estado en 1994, que reconoce por primera vez en el marco constitucional a los territorios indígenas, a la justicia indígena. Pero al mismo tiempo en esa misma senda avanzamos, acompañamos a los pueblos indígenas en su demanda por una nueva constitución política del Estado, ¿no? Entonces, a partir del año 2002 es que la institución acompaña en esta senda a los pueblos indígenas en su demanda por nueva constitución. Desarrollamos un trabajo de asesoramiento jurídico ahí. Apoyamos en la elaboración de lo que es hoy el artículo 30 de la Constitución, que es esta Carta de Derechos Colectivos, muy importante, pero además viendo también ya otros escenarios como el de la descentralización, las autonomías indígenas, el tema tierra, que es una de las especialidades de la institución, el tema de la jurisdicción indígena, ver cómo en el horizonte de la plurinacionalidad los pueblos indígenas se incorporaban al Estado, a la institucionalidad estatal, no solamente como sujetos de derechos, sino como actores ya políticos, ¿no? Entonces es una segunda etapa en la vida institucional del CEGIS, el proceso constituyente, la aprobación de la Constitución en 2009, y a partir de esto, digamos que nos encontramos en un tercer momento en el que continuamos, ratificamos nuestro compromiso de apoyo y de acompañamiento a los pueblos indígenas de tierras bajas, y hoy nos encontramos acompañándolos en la defensa de sus derechos, asumiendo que la Constitución Política del Estado del 2009 no es el piso, en realidad no es la base, o no termina de ser el elemento ya que ha transformado el país, sino debe ser más bien el horizonte al que tenemos que caminar para lograr
realmente que los pueblos indígenas se consoliden como sujetos de derechos, como sujetos políticos. En esa perspectiva, hoy estamos acompañando a por lo menos 11 territorios indígenas. Nosotros trabajamos, tenemos sede acá en Santa Cruz, pero también trabajamos desde Trinidad y desde Ribera Alta, acompañando a 11 territorios indígenas, un poco más de 16 pueblos que habitan esos territorios, y trabajamos básicamente respondiendo a 4 desafíos institucionales. El primero es el de la gestión integral de territorios indígenas, ¿no? Después de un proceso del proceso de recuperación de las tierras indígenas, de los territorios indígenas, hoy la pregunta es cómo se gestionan esos espacios, cómo enfrentan esos espacios las diversas amenazas que se están dando por el extractivismo, cómo se planifican esos espacios, cómo enfrentan esos espacios aspectos que antes no estaban presentes y que hoy se presentan de manera más contundente, como el cambio climático. Tenemos otro desafío en la perspectiva de acompañar a los gobiernos tradicionales. Esto quiere decir seguir acompañando a las organizaciones a nivel territorial y comunitario, pero también a una institución que emerge desde la Constitución Política del Estado del 2009, que son las autonomías indígenas de base territorial. Y estas son las autonomías que emergen, se fundan a partir de los territorios ancestrales, ¿no? Y al mismo tiempo trabajamos en la línea del fortalecimiento de la jurisdicción indígena, ¿no? Ese como un segundo desafío. Un tercer desafío tiene que ver con una apuesta por rearticular orgánicamente al sujeto histórico que para nosotros sigue siendo el movimiento indígena. En un escenario de crisis orgánica muy, muy profunda, de una crisis de representatividad, de agotamiento del andamiaje orgánico institucional de los pueblos indígenas, creemos que es importante trabajar, acompañar a los pueblos, a estos actores, a partir de que ellos puedan reflexionar sus visiones de futuro, puedan trabajar en una agenda con perspectiva nacional que permita cambios estructurales, ¿no? Y finalmente, en la línea histórica de nuestra institución, tiene que ver con el desafío por la defensa y promoción de derechos humanos de pueblos indígenas, pero también de otras poblaciones vulnerables, ¿no? Y en este camino nosotros pretendemos articularnos con otros actores de la sociedad civil para visibilizar las violaciones estructurales a los derechos de los pueblos indígenas y presentar algunas acciones, ya sea en el plano político o en el plano jurídico institucional, para defender y enfrentar estos aspectos. Entonces, tenemos desafíos importantes. Nosotros nos reafirmamos como un actor independiente, autónomo, como un actor social y político, y en ese marco es que desarrollamos una serie de investigaciones, hacemos acciones de fortalecimiento y de investigación para propugnar, alcanzar cambios estructurales en nuestro país que cada vez se hacen más necesarios. Y con esos sujetos constitutivos totalmente claros en este trabajo que tiene el CEGIS, ya con tantos años, vamos a decir, de esta experiencia, con todo un equipo multidisciplinario. Miguel, cuando ustedes son parte de esa construcción de una nueva constitución, que para muchos fue un momento casi épico de lograr cambios y reconocimientos, fue muy difícil ese parto. ¿Cómo durante estos años, cómo ustedes han logrado manejar esto de que resulta que logras ser parte de una construcción que luego pareciera se cierra, se empolva, se pone en el anaquel y entonces desde este lado hay que seguir luchando porque no solo está la letra muerta, está una realidad en la que hay que seguir insistiendo por derechos? Sí, como te decía, para nosotros el paradigma de lo plurinacional, el reconocimiento de la diversidad de los sujetos políticos, de los sujetos indígenas, esa riqueza política y social que tiene nuestro país, cultural además, en términos del reconocimiento de las 36 nacionalidades en las tierras bajas, ¿no? Esa diversidad que es la base de la plurinacionalidad, ¿no? Entonces, esa base, y ya reflejada en la Constitución,
para nosotros tiene que ser aún, es en realidad el escenario para seguir construyendo, para seguir transformando. Se cree mucho, se dice mucho que cuando se aprobó la Constitución ya habíamos tocado el cielo con las manos, entonces por inercia la Constitución iba a transformar nuestra realidad, nuestro país. Y evidentemente sí, ha habido una transformación después de la aprobación de la Constitución Política del Estado del 2009. Sin embargo, el reto más bien es profundizar esos cambios, ¿no? Profundizar lo que plantea la Constitución, que realmente los pueblos indígenas puedan ser sujetos de derechos, sujetos políticos, que puedan ejercer sus derechos. Y en ese camino, evidentemente, el CEGIS apuesta por lo plurinacional, asumiendo que esta es una propuesta que no le pertenece a un partido político o a un sector social específico. Lo plurinacional es en realidad la suma de diversas aspiraciones, de reconocer que el país, entre sus principales riquezas, tiene esto, la plurinacionalidad, la diversidad, el hecho de poder asumir muchas comunidades diferentes, pero al mismo tiempo asumirse que forman parte de este Estado, de esta sociedad. Entonces, ese es un punto que se debe seguir profundizando. Y lamentablemente en el último tiempo y el resultado de la situación política, la polarización, el resultado de encasillar a los sujetos o que algunos actores políticos han tratado de apropiarse de esto, se genera un debate como que hay un Estado plurinacional fallido, fracasado, y entonces tenemos que retornar a lo que antes era mejor. Y creo que eso requiere una mayor discusión. Es necesario discutir el alcance de lo plurinacional, discutir quiénes son los sujetos de lo plurinacional. Y en ese debate nos vamos a dar cuenta que no es aún un debate agotado, sino más bien es un escenario que nos plantea más bien seguir profundizando las transformaciones estructurales, ¿no? Lo plurinacional en una perspectiva real en la justicia, en la administración de la democracia, en el ejercicio de los derechos. O sea, es una cuestión que tiene que ir más allá todavía, ¿no? Y entonces uno ve que quien nos nubla el panorama, ese horizonte, son los políticos, son los administradores en el país que no ponen de su parte para que este camino, este proceso siga avanzando. Esa también es una realidad. A veces son frenos tan evidentes y de pronto estoy con el ejemplo actual. ¿Cómo no? En algún momento yo le decía a Miguel, ¿cómo no? El desarrollo es oportuno, es necesario, y ahí vemos en el nivel departamental un reciente acuerdo que se ha hecho con el gobierno del Paraguay para construir una carretera de alto tránsito y que nos sirva para poder transitar la producción, es decir, ya nos abrimos al mundo a través de esta carretera que se pretende consolidar, pero pasa por un territorio de nuestros pueblos indígenas, y ahí uno se detiene y dice, ¿no? O sea, sí y no, o cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Sí, yo creo que el debate nos conduce a esto, es decir, cuando tú niegas lo plurinacional, de alguna manera estás negando no la vigencia de un proyecto político partidario, ¿no? Estás negando en realidad la vigencia de una concepción y de un cúmulo de luchas sociales, políticas, que tienen al sujeto indígena como sujeto transformador de esta realidad. Entonces, casos como el que estamos evidenciando ahora, ¿no? Esta decisión de las autoridades regionales para construir una carretera sin considerar a los actores indígenas. No olvidemos que ese territorio es la jurisdicción, el territorio por el que va a atravesar esa carretera es la jurisdicción de la primera autonomía indígena reconocida en el país, la autonomía de Charagua y Yambay. Y ves nomás ahí un fenómeno que hay que decirlo lamentablemente, de aún mantener un sesgo colonizador, ¿no? Sí se llama al acto a un alcalde municipal para que dé el visto bueno, pero se obvia a las autoridades indígenas de la jurisdicción por la cual va a atravesar el territorio, ¿no? Entonces ahí hay una mirada nomás de que
lo indígena, lo plurinacional, hay que negarlo. Y en esa negación estamos olvidando que cometemos también la vulneración de derechos, pero además estamos olvidando que se desconoce en términos de la descentralización ya que el actor indígena ha logrado introducirse a la administración pública del Estado. Es una autoridad que tiene igual de jerarquía como el gobernador, como cualquier otro alcalde o como cualquier otro gobernador del país, ¿no? Entonces, este no es un punto menor. Refleja, denota, lamentablemente, que en el país aún, y nosotros lo repetimos siempre, hay una brecha cada vez más grande entre el reconocimiento formal de la Constitución y esta realidad que nos impacta cada vez más en términos de el desconocimiento de los derechos o la falta de voluntad política para implementar estos derechos o para incluir de manera real a los pueblos indígenas en la institucionalidad estatal. Entonces, esta brecha es la que tenemos que cerrar, reducir, ¿no? En tanto mantengamos esta brecha, podemos tener una constitución de avanzada como la es la constitución actual, pero vamos a tener nomás a sujetos, al sujeto histórico, a los pueblos indígenas, siendo vulnerados en sus derechos de manera sistemática. No, y eso está ocurriendo y precisamente por eso es que hay que todavía seguir trabajando, ¿no? O sea, la ilusión de un cambio así como muchas veces se nos presenta como algo real, en carne propia sabemos los bolivianos que no ha ocurrido. Y a pesar de que está la Constitución, a pesar que en el caso que hemos puesto como ejemplo hay un decreto supremo, estos pueblos contactados, además que hay que preservar. Tú hacías un ejemplo muy interesante del recorrido que haces. ¿Puedes explicarnos estos pueblos a propósito de este ejemplo, sí, no? Sí, bueno, este proyecto carretero que quiere unir el municipio de Roboré con el hito 7 en la frontera con Paraguay y de ahí unir también, ser conexión a este proyecto carretero que tiene una perspectiva más regional. Va a unir esta carretera a lo que es la carretera bioceánica que se está construyendo entre Argentina, Brasil y Paraguay, ¿no? Que pretende atravesar todo el continente para llegar de un océano al otro, ¿no? La carretera bioceánica. Entonces, en este trazo, este proyecto, atraviesa un pequeño pedazo del municipio de Roboré y digamos que en un 90% cruza de norte a sur toda la jurisdicción de lo que es la autonomía guaraní de Charagüe y Yambay. Una autonomía que ha luchado, como todas, por consolidarse, pero que ha avanzado de manera muy importante en tratar de frenar un poco este avance desmedido de la deforestación, de la ganadería, del agronegocio, ¿no? Y entonces en ese marco, el año 2019, ejerciendo ya las facultades y competencias que la propia Constitución le da y la ley marco también, aprueba una ley creando un área ecológica por su importancia, un área de conservación e importancia ecológica que denominan Yembihuazo, que en guaraní significa el refugio, ¿no? Y entonces este no es un dato menor porque constituye la primera área de conservación de una autonomía indígena en el país, o sea, tiene una connotación política, histórica muy importante. Y al mismo tiempo, dentro de esta área, ya desde el año 2012, hay estudios con mucho respaldo científico que dan cuenta de que en esta área por la cual va a atravesar esta carretera, se encuentran los últimos segmentos de ayoreos, un pueblo indígena, que en el marco de su libre determinación han decidido permanecer aislados de nuestra sociedad, ¿no? Son los últimos segmentos de ayoreos que históricamente transitaban entre el Paraguay, el Chaco paraguayo y el Chaco boliviano, rumbo a las salinas, ¿no? Que es la sal para las culturas recolectoras, cazadoras, era
constituía un elemento que les permitía hacer viajes constantemente, ¿no? Entonces, esta área, que tiene un reconocimiento ya legal el año 2012 a partir del Decreto Supremo 1286, es el refugio, es la casa de los últimos segmentos ayoreos. Entonces, si el proyecto atraviesa por ahí, vamos a tener seguramente en muy corto tiempo tener que dar cuenta de que hemos sido corresponsables de la extinción de las últimas familias ayoreas en aislamiento voluntario. Entonces, es un tema no menor, Mercedes, es algo que nos debe llamar la atención, más aún cuando las autoridades departamentales, en este caso, celebran y comunican esto con bombos y platillos, dejando de lado un tema que es estructural, la defensa del medio ambiente. El año 2019, esta región, la del Ñembihuazú, fue una de las más afectadas por los incendios forestales, ¿no? Bolivia, y este es un dato reciente, ocupa el tercer lugar en deforestación per cápita, ¿no? Somos el país que más está deforestando en el mundo en este momento, ¿no? Y bueno, hemos visto el año 2019 movilizaciones importantes acá en Santa Cruz, defendiendo precisamente esta área, ¿no? Diciendo, bueno, el Estado tiene que dejar de aprobar políticas incendiarias, tiene que abrogar esas políticas y tiene que preservar esta riqueza natural. Y bueno, volcamos la página y encontramos autoridades en el nivel departamental que enfocan su interés en un área que debería preservarse, mantenerse, porque representa no solamente un patrimonio natural, ¿no? Sino representa el espacio de vida de un pueblo indígena. Entonces, este es un tema que nos llama la atención, pero además porque implica el consolidar la expansión de la frontera agrícola en regiones que tradicionalmente no son aptas para esto. Ahí en el país está ocurriendo en el Beni con la modificación del plan de uso de suelo, ¿no? El Beni y parte de Santa Cruz quieren en realidad las autoridades, grupos empresariales, convertir a Santa Cruz y al Beni en la Gran Rondonia, ¿no? Replicar el modelo brasilero, y también se quiere replicar el modelo paraguayo. Y este es un punto pues complejo, porque estamos llegando se ha dicho, al punto de no retorno. La deforestación está incrementando el tema del cambio climático, la crisis hídrica que están viviendo las comunidades en este momento, pero a nivel regional otras capitales importantes, lo que está pasando en Colombia, lo que estaba pasando hace pocas semanas en La Paz, en Potosí. Si seguimos deforestando al nivel que lo estamos haciendo y apostamos por esta deforestación a partir de proyectos carreteros de infraestructura como este, vamos a estar padeciendo pues los efectos y estas responsabilidades muy pronto, no solamente las comunidades indígenas, que son los directos afectados, luego estamos nosotros quienes vivimos en las ciudades, ¿no? El costo es muy alto. Sí, y en las ciudades vamos a vivir. Ayer había una presentación, una conferencia magistral sobre la participación popular de Carlos Hugo Molina, y entre otros datos que se daban en esta, se hablaba que sí, es una realidad, ya no podemos negarla, no hay vuelta. Las ciudades, y Santa Cruz como departamento es una de las más pobladas que ya es y que será en los próximos años, y que el campo se está vaciando. Entonces, pareciera, dice la impresión, de que destruimos de alguna manera esta naturaleza a quienes habitan ahí, porque finalmente es más territorio para acaparar para la producción, para sembrar lo que tengamos que sembrar, y nada, si no vive gente, la gente abandona estos territorios porque tampoco se traslada el desarrollo, mejor
a las ciudades, se vuelcan a las ciudades, entonces ahí tenemos más tierras, más hectáreas para seguir, y cuando hay el desafío, por ejemplo, del biocombustible, hay que producir soya, como es, para todo lo que se pueda. Y yo creo que este es un elemento que se tiene que poner en el debate, ¿no? Uno de los aspectos tiene que ver con esto, con el vaciamiento de lo rural, las comunidades hacia las ciudades intermedias y las ciudades grandes. Pero habrá que ver y analizar el por qué está ocurriendo eso. ¿Serán migraciones naturales o lo que está ocurriendo en el caso Ayoreo? Yo creo que el caso Ayoreo es un tema que se tiene que analizar y que se está poniendo muy poca atención en esto. Dos datos. El año 2021, la comunidad ayorea 27 de Mayo, que se encuentra un poquito más alejada de esta zona, está cerca de Roboré, fue avasallada por un grupo de interculturales. Muy poco se habló de esto, creo que salió un reportaje muy puntual en El Deber, pero es el primer caso de un territorio indígena o de una comunidad indígena que es expulsada de su territorio con el uso de armas de fuego, ¿no? Esto es el 2021. El 2019 y el 2021, la TCO del pueblo ayoreo, Santa Teresita es una, y esta se quema en el 80%. Gran parte de las comunidades que vivían en este territorio son expulsadas de sus comunidades, pierden viviendas, pierden sembradíos, y entonces en ese contexto vemos claramente cómo el desarrollo, el extractivismo, el agronegocio está siendo responsable de la expulsión de estas comunidades hacia los centros poblados, ¿no? A eso sumarle la situación del cambio climático, el estrés hídrico, las sequías tan permanentes, tan fuertes, tan agudas que se dan. Entonces, son elementos, son causas que cuando se trata de discutir el tema de la movilidad del campo hacia la ciudad, no se pone bastante atención. Si uno se pondría a analizar el nivel de migración, por ejemplo, que está ocurriendo en estos municipios de expansión o de las comunidades que están aledañas a estos municipios en los que se está promoviendo la expansión de la frontera agrícola, agroganadera, se va a dar cuenta que el índice de migración también responde a algo. No es casual, se estigmatiza mucho a los compañeros ayoreos que están por la carretera bioceánica. No, tienen estos ayoreos salvajes, pero bueno, habrá que preguntarnos por qué los ayoreos están ahí, por qué están en las carreteras. No seremos responsables nosotros de esta expulsión, y seguramente sí hay otros elementos vinculados a la migración tradicional, son grupos étnicos, recolectores, cazadores, que mantienen esa perspectiva, pero hay una corresponsabilidad muy importante desde las instancias estatales, que son las que promueven estas normas incendiarias a nivel nacional. Nos hemos olvidado de esto, creo, ¿no? De demandar la abrogación de las normas incendiarias. Ya no se dice mucho de aquello, a pesar de que seguimos siendo campeones en deforestación, y seguimos afectando territorios indígenas por los incendios. Un dato que es importante, Mercedes, de poner en la mesa: se dice mucho de que son parques nacionales, áreas protegidas las que están afectadas por los incendios, pero se habla muy poco en perspectiva de derechos humanos de qué efectos está trayendo esto hacia los pueblos indígenas. El año pasado, el 10% de la superficie titulada a favor de pueblos indígenas ha sido afectada por incendios forestales. Eso implica pérdida de producción, viviendas, lo que te digo hace un momento, la expulsión de comunidades hacia ciudades intermedias para poder pues sobrevivir. Entonces hay un modelo extractivo, un modelo de desarrollo que no está considerando esto, y las autoridades estatales,
empresarios son corresponsables de esta situación y es algo que se tiene que discutir, se tiene que debatir, plantear alternativas. Definitivamente, no podemos cerrar los ojos, no podemos cerrar los ojos ante estas realidades. Estamos conversando con Miguel Vargas, que es director del CEGIS, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social de Santa Cruz. Vamos a remarcar que el CEGIS tiene todo un equipo multidisciplinario de profesionales, hay sociólogos, politólogos, abogados de diversas áreas que trabajan de manera conjunta para proponer, para acompañar, como por ejemplo las autonomías indígenas, que nos va a contar Miguel cómo y en qué municipios se están trabajando. Pero antes, Miguel, si me permites, cuando uno escucha a nuestros representantes políticos en estrados internacionales hablando de la madre tierra, hablando de la conservación del medio ambiente, esos discursos tan bonitos que van y presentan al mundo, uno siente, hay una hipocresía, hay una irresponsabilidad, y hablamos de los que están en la centralidad de este país y también en estas otras ramas que tenemos gobiernos subnacionales, ¿no? Hipocresía, irresponsabilidad. Sí, yo creo que hay un doble discurso muy peligroso desde las autoridades estatales, pero en todos los niveles, ¿no? Sí, vemos autoridades departamentales que se indignan cuando ocurren los incendios y que buscan ahí gestionar, paliar esta situación, pero no hay discusiones en términos estructurales. Tenemos que repensar el modelo de desarrollo que estamos teniendo. De lo contrario vamos a tener lo que ocurre o está ocurriendo en Brasil. Habrá que tomar el ejemplo de lo que ha ocurrido en Brasil en este último tiempo, Brasil y Colombia, que de ser países que tenían un índice de deforestación muy importante, han logrado disminuir ese índice de deforestación. Eso implica voluntad política del Estado, de los gobiernos en todos sus niveles, pero también de los empresarios, ¿no? De los actores productivos, los nuevos actores emergentes, empresarios, interculturales, cooperativistas mineros. Es importante rediscutir el futuro de nuestro país en una perspectiva no solamente economicista, sino asumiendo que la riqueza natural, ecológica que tenemos, la riqueza cultural, en el camino que vamos, la vamos a terminar rifando. Y estamos en una carrera muy dinámica, es muy rápido lo que estamos deforestando y estamos poniendo en entredicho, lamentablemente, la posibilidad de que comunidades indígenas se mantengan en sus territorios, ¿no? Es importante ver, por ejemplo, cómo los territorios indígenas en su condición de territorios de frontera, porque están siendo amenazados por la agroindustria, por la minería, por los hidrocarburos, aún son y siguen siendo la contención de este modelo. Si se mantiene esta dinámica, si se continúan aprobando decretos, normas que van en contra de lo que establece la Constitución, que desconocen lo que establece el artículo 30, que desconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, estos espacios de frontera muy pronto van a desaparecer y vamos a ser responsables y vamos a caer en una contradicción estructural, sentido de ser un Estado plurinacional, pero un Estado plurinacional que ha permitido que pueblos indígenas desaparezcan. El pueblo ayoreo, el pueblo Eseja, el pueblo Chimán, el pueblo Yuki, el pueblo Sirionó, son pueblos que por su vulnerabilidad están realmente en peligro de etnocidio. Y situaciones como la de la carretera, este proyecto que se ha hecho público hace unas semanas acá en Santa Cruz, reflejan eso. Bueno, Miguel, la verdad que hay mucho todavía que entender, que compartir, que conocer como información. Esperamos nosotros como medio de comunicación también
aportar un poquito para poder entender la realidad. Si pudieses, y ya dejaremos con mayor amplitud para otro encuentro, pero es importante, creo, ver cómo el CEGIS está trabajando con el tema de autonomías, cómo también se puede fortalecer, se está fortaleciendo, porque si bien el gobierno autónomo de Charagua y Yambae fue el primero, ¿no es cierto?, que se reconoce, y aún con todo lo que ha ido desarrollando, vemos que está ni siquiera llamado como tercero para opinar en algo que tiene que ver con su autoridad y con su responsabilidad. Entonces uno dice, ¿y la autonomía cómo están trabajando? ¿Con qué pueblos un poquito nos cuentas, por favor? Sí, bueno, el CEGIS, desde que se aprobó la Constitución el año 2009, tiene una apuesta política por acompañar a las autonomías indígenas de base territorial. Las autonomías indígenas de base territorial son aquellas que se constituyen, están en proceso de constituirse a partir de los territorios indígenas que fueron titulados, que se han restituido, ¿no? Y en esta perspectiva política plantea la restitución de las autoridades tradicionales, de sus sistemas propios de administración de justicia, de toma de decisiones. En ese camino nosotros estamos, como te digo, desde el 2009 apoyando 3 procesos autonómicos. Acá en Santa Cruz acompañamos el proceso del Lomerío, ¿no?, que es en realidad el primer proceso, la primera experiencia que allá en 2008, cuando aún se discutía el proyecto de constitución y estaba muy fresquita la ratificación de Bolivia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dice, nosotros vamos a ser el primer territorio autónomo de Bolivia, y declararon esto, y han iniciado, mira, ya son 16 años de esto, un poco más, y están aún en proceso, se enfrentan a este desconocimiento de las autoridades estatales del carácter plurinacional, del derecho a la autonomía y a la libre determinación. Son de los aspectos, digamos, que refleja estas contradicciones estructurales que vivimos, ¿no? Estamos también hemos acompañado y hemos celebrado en la Amazonía Sur el territorio indígena multiétnico, que ya el año pasado ha logrado, después de mucha lucha, consolidar su gobierno indígena. Han aprobado ellos su estatuto por normas y procedimientos propios, han elegido a sus autoridades en el Ejecutivo y el Legislativo también por normas y procedimientos propios. Ahí hay que remarcar un aspecto fundamental de las autonomías indígenas, que es prescindir de los partidos políticos, ¿no? Recuperar el sistema propio de toma de decisiones, de elección de sus autoridades. Entonces se ha hecho esto, hemos acompañado al TIM en la Amazonía Sur, y estamos acompañando en Riberalta, en la región de Riberalta, Reyes y Santa Rosa, a la autonomía indígena del pueblo cabineño, ¿no? Entonces son 3 autonomías de un número en general 30 procesos que están cumpliendo uno de los requisitos que establece la Ley Marco de Autonomías. Nosotros creemos importante profundizar este proceso en la perspectiva de la descentralización del país, con un enfoque plural, intercultural, con la revalorización de la institucionalidad propia de los pueblos indígenas. Hay muchos retos en esa perspectiva. Tenemos 8 gobiernos indígenas constituidos en este momento. El reto es trascender esta lógica centralista, no solamente el centralismo pensado desde la paz, ¿no? O sea, muchas veces hablamos del centralismo y creemos que es solamente la paz, y sí, es algo que tenemos que transformar, que cambiar, pero también está el centralismo a nivel departamental, pero también este centralismo, la concentración del poder a nivel municipal. Es importante decir que en el proceso de consolidación de las autonomías indígenas, uno de los principales opositores a estos procesos son precisamente las autoridades de los gobiernos municipales, que se oponen, y de los partidos políticos, que se oponen a perder el poder, ¿no? Entonces ahí hay un reto importante en términos de profundizar eso, y en perspectiva de transformar el país y de cambiar esta lógica centralista. Yo creo que las autonomías indígenas nos plantean el reto de hacer un ajuste estructural en lo que es la administración, la gestión pública, ¿no? Entonces hay un proceso interesante
que están liderando las autonomías indígenas para cambiar la ley 1178, que es una ley absolutamente centralista, que nos plantea unos sistemas de control que son importantes y necesarios, sí, pero que condicionan cualquier posibilidad de autogobierno y autonomía. Entonces, ahí hay un camino que seguramente podemos conversar y discutir más aún. Claro que sí, Miguel. Nosotros te agradecemos muchísimo. Nos quedamos con esa posibilidad, ¿cómo no?, de volver a encontrarnos, porque, por ejemplo, hay todo un trabajo para tener conclusiones, análisis sobre el tema del proceso agrario, por ejemplo, que sabemos que está trabajando el CEGIS. También el tema de hidrocarburos. Bueno, yo decía al principio, es saludable poder conocer estos criterios, estos estudios, esta información que nos permita también como medio de comunicación y como programa aportar, ¿no? Entonces, más allá de ser un agradable momento con Miguel Vargas del CEGIS, es una oportunidad, creo yo, y ojalá se repita, sí, de poder compartir con la audiencia del Mundo. Miguel, te agradecemos muchísimo. ¿Cómo te has sentido, Mercedes, en la casa? Muchas gracias por recibirnos y bueno, saludamos la posibilidad de tener medios alternativos que puedan hacer eco de nuestro trabajo, pero fundamentalmente que pongan en la agenda del departamento y a nivel nacional temas que muchas veces no están, ¿no? Nos estamos concentrados en este momento en la polarización, en las disputas políticas y entre medio o por debajo la agenda de los pueblos indígenas, el proceso de consolidación de territorios, el ejercicio, el respeto a los derechos humanos es algo que no se está discutiendo. Entonces es importante poner en la mesa de debate estos temas y bueno, yo saludamos desde el CEGIS esta posibilidad. Muchísimas gracias, Miguel. Como se dice, entender para saber, entender para querer, entender para actuar. Les agradecemos muchísimo desde Santa Cruz para el Mundo. Hasta la próxima oportunidad. Gracias. En St. Thomas College nos enorgullecemos de ser los pioneros en educación bilingüe y la doble escolaridad, modelo pedagógico que posteriormente adoptaron otros centros educativos por su gran impacto y aporte a la educación nacional. Como pioneros en estos campos, hemos desarrollado un plan de estudios que incorpora plenamente las necesidades de la diversa población estudiantil actual. Un análisis desde afuera del país nos dice de que la necesidad fundamental de Bolivia, y le estoy hablando de hace 37 años, es el nivel de información, el nivel de conocimiento, la educación básica en Bolivia. El Santo Tomás nace como una respuesta a esa necesidad. Se concibe como una escuela de líderes. Y en la medida que nosotros luchemos, busquemos y sigamos perseverando en ese objetivo, pues habremos quizás aportado algo a esta sociedad. Nuestros valores están en el centro de nuestra filosofía educativa y creemos que cada alumno debe tener la oportunidad de aprender y crecer en un entorno seguro, acogedor e inclusivo. Educar no es transmitirle conocimientos. Uno educa a través de todo. Primero, a través de cómo uno es. Yo no puedo transmitir a los alumnos algo que yo no soy. No le puedo transmitir valores que yo no comparta o que no los ejerza. Los valores los tratamos de transmitir desde chiquititos. Entonces, por ejemplo, cada 15 días teníamos un valor. Responsabilidad, honestidad, lo que quiera. Y todo el colegio, desde nivel inicial hasta el sexto de secundaria, algo mencionaba y algo trabajaba sobre ese valor, en la materia que sea, porque todo va de la mano.
A través de programas lingüísticos dinámicos o de iniciativas STEAM, nos esforzamos por mantenernos a la vanguardia de las tendencias educativas modernas y proporcionar a todos nuestros alumnos las herramientas para el desarrollo de las habilidades que necesitan nuestros estudiantes para actuar con liderazgo, responsabilidad y ética, tanto en el ámbito personal como profesional. Una manera de comunicarse con todo el mundo es el idioma inglés. Entonces, para nosotros acá en el colegio es algo fundamental que nuestros alumnos tengan la mejor preparación, sean capaces de poderse comunicar con el mundo y que nosotros que buscamos el liderazgo de nuestros alumnos tengan la capacidad de poder no solamente desenvolverse acá en Bolivia, sino en cualquier lugar que ellos vayan. En un curso puede haber 3, 4 distintos niveles de inglés. No es que con un solo texto vamos a darle toda la clase a todo el alumnado. Se toma un examen personalizado a cada uno de los alumnos. Luego se evalúa el nivel en el que se encuentra ese alumno y se los pone en el grupo que le corresponda. La educación no puede ser más personalizada. Nuestro plan de estudios anima a los estudiantes a desarrollar sus habilidades bilingües y a pensar de forma crítica sobre el mundo que les rodea. Comprometidos con la excelencia académica y la responsabilidad social, nos distinguimos como una institución modelo para quienes buscan una educación excepcional en un mundo de constante cambio. Yo soy de la casa Leopards, la casa azul. Yo pertenezco a la casa de Foxes. Yo pertenezco a la de Lions. A la casa de Leopards. Ok. A la casa Leopards. Están las 3 casas y siempre es algo muy competitivo entre las 3. Las diferentes actividades que se van asignando, las casas las van cumpliendo. Nos une mucho las casas y las competencias entre todos que nos impulsa a ir adelante y a trabajar más para ganar. Contamos con un plantel de profesores de excelencia que se actualizan continuamente en los últimos métodos de enseñanza y tendencias en el campo de la educación. Desde su fundación en 1986, St. Thomas College es una institución educativa que se actualiza constantemente, pensando en el futuro de la educación. A nivel profesional, influyó enormemente en la metodología de estudio que hasta ahora me empleo, la aprendí aquí en el colegio y me facilitó en la carrera profesional y en el ámbito profesional sobre todo. Creemos que educar a los estudiantes con fuertes valores morales es esencial para crear un cambio positivo en nuestra comunidad y en nuestro mundo. St. Thomas College, tradición de excelencia.